En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Bienvenido, bienvenida. Estás entre el espacio-tiempo, programa dedicado al estudio e investigación del misterio, ciencia y tecnología. Programa semanal en televisión local de Manises, todos los viernes a partir de las 10 hasta las 12 de la noche. En el programa de esta noche os vamos a ofrecer en primer lugar 50 años desde el alunizaje. Luego veremos unas fotos del congreso que realizamos el 4 de mayo del 2019 en la Casa de la Cultura. La Asociación de Ufología de Manises, Asociación Vestigium y Grupo de Investigación desde el otro lado 05. Era la segunda quedada de Amigos del Misterio y después seguiremos viendo una ponencia de uno de los invitados a este evento, Pierre Monteagudo, que nos hablará de la tecnología del cosmos, el segundo libro, sobre Héctor R. Rojas. Y luego veremos un documental de ciertas dudas de este alunizaje, para así tener varias ideas para sacar vuestras propias conclusiones. We copy. It's one small step for man. Cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar, One giant leap for mankind. We're gonna be busy for a minute. el mundo se sorprendió con un viaje que hasta ese momento parecía imposible. We're bringing again. Thanks a lot. En su asombro, no pocos calificaron este episodio como increíble. Pero con el paso del tiempo, hay quienes simplemente se quedaron con esa impresión, que nunca un ser humano llegó a la Luna, que fue un montaje, que fue un plan para que Estados Unidos pudiera remontar ante los ojos del mundo en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Hasta ese momento, la amplia ganadora. Años después del despegue de la misión Apolo 11 y el histórico viaje de 4 días al satélite, siguen abiertas muchas preguntas. ¿Cómo saber si esta no es una filmación en un estudio de cine? ¿Por qué no se ven estrellas en las fotografías? ¿La bandera flamea en un lugar sin atmósfera? Parecen preguntas sensatas y por eso no son pocos quienes prefieren el cuestionamiento por sobre el conocimiento y afirman que el alunizaje no ocurrió. Pero la respuesta de los científicos es contundente. Teorías conspirativas hay muchas, todas basadas o en la ignorancia o incluso en la mala fe. Es creer que todo el resto de los mortales o son tontos o nos engañan.
refuse to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 20.000 millones de dólares destinó el gobierno de Estados Unidos para desarrollar la tecnología que les permitiría alcanzar ese objetivo y de paso adelantarse en una carrera que, pese al marketing norteamericano, la Casa Blanca estaba perdiendo ante el Kremlin. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom. Solo meses después de este discurso, en 1962, explotaría la crisis de los misiles en Cuba, que profundizó la polarización del mundo y puso al planeta al borde de una guerra nuclear. El deseo de Kennedy de conquistar la Luna nunca fue una aspiración científico-romántica, y ahora más que nunca buscaba hacer una demostración de capacidades ante el poderoso enemigo. El éxito del proyecto era recuperar el orgullo norteamericano de que ellos estaban adelante en la carrera espacial. El fracaso del proyecto hubiera sido un fiasco terrible, hubiera sido el hazmerreír del mundo. En medio de esa urgencia surgen los primeros cuestionamientos. Uno de ellos pone en duda la rapidez con que la NASA pudo concretar el alunizaje, pese a ser el alumno menos aventajado en la exploración espacial. Desde el lanzamiento en 1957 del Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, pasaron más de 10 años para que la Unión Soviética pudiera bajar en la Luna. La sonda Luna 9 se posó con éxito en la superficie selenita el 3 de febrero de 1966. Para ese entonces, la NASA todavía no terminaba las pruebas de acoplamiento de módulos en órbita para las futuras misiones a la Luna. Pero desde esa fecha demoraría solo 3 años para concretar la tarea encomendada por John Kennedy, llevando humanos a la Luna. Ahora, desde el punto de vista político, Estados Unidos había hecho una apuesta por llegar a la Luna para ganarle esta carrera, por la única razón que era en el único aspecto en que podía pretender ganarle a los rusos, que habían ganado todos los otros hitos hacia atrás. Sin quererlo, la Unión Soviética se convertiría posteriormente en un aval silencioso de la hazaña de Aldrin, Armstrong y Collins. And we're getting a picture on the TV. Las teorías conspirativas comienzan desde el mismo momento en que se reciben las primeras imágenes de Armstrong descendiendo a la Luna el 20 de julio de 1969. Casi 600 millones de personas vieron esta transmisión en directo por televisión. La imagen llegaba desde la Luna a 3 estaciones de recepción satelital, ubicadas en países distintos. Aún así, hay quienes piensan que esto era material pregrabado y hasta ponen al director Stanley Kubrick como cómplice. Una teoría que su hija Vivian, tras décadas de silencio, refutó indignada a través de Twitter. Que mi padre conspiró con el gobierno de Estados Unidos para falsificar los alunizajes es una mentira grotesca. Seguramente usted también lo ha escuchado. Se puede falsear una caminata lunar haciendo que el video vaya en cámara lenta. Al menos eso plantean los conspiracionistas. Did they fake going to the moon? No, I'm pretty sure they didn't, because they couldn't. El director independiente Stephen Giles Collins afirma que en los 60 no existía la capacidad técnica para falsificar el alunizaje en video. Now, please understand, I'm not saying this to defend the honor of the United States. The U.S. government lies all the time about all kinds of things, and if they haven't lied to you today, maybe they haven't had coffee yet. En esta explicación publicada en su canal de YouTube, el cineasta asegura que la inexistencia de filmadoras que pudieran grabar en cámara lenta hacen técnicamente imposible esta teoría. If it wasn't slow motion, it couldn't have happened on Earth, right? Ahora bien,
¿Qué pasa con la idea que Stanley Kubrick hizo una extensa grabación de 143 minutos que se retransmitió de manera ininterrumpida mediante telecine al resto del mundo? I'd recommend you shoot on 35mm to minimize the film grain. That's what Kubrick would have done. Según este director de cine, basta con saber algo de historia de la filmación, de los equipos, carretes y salas de revelado disponibles en esa época para darse cuenta del disparate que defienden los negacionistas. Eso sin considerar que esta supuesta película del alunizaje debía emitirse sin las imperfecciones típicas e incontrolables de un film. No base scratches, no emulsion flakes, no gate weave, no grain, and not one single fleck of dust. Because any one of those things will instantly betray that this is a hoax. Okay, so you do that, and then you do it again for 5 more lunar missions. You think maybe it would be easier to just go to the moon? En Estados Unidos mentir no es gratis. Y si la gente de la NASA le hubiera mentido a todo el pueblo norteamericano y hubiera gastado $20.000 millones en hacer una parodia, estarían todos presos. En 1976, Bill Kaysing lanzó el libro Nunca fuimos a la Luna y la estafa de los 30.000 millones. Buena parte de quienes hoy niegan el alunizaje y las siguientes misiones al satélite replican varios de los argumentos de este personaje. Do you think you can get to heaven without repenting? Hace 15 años, un ex reportero de televisión, Bart Sibrel, llevó las teorías de Kaysing a otro nivel. Logró tener acceso a varios de los astronautas que participaron en las misiones Apolo, una valiosa oportunidad para conocer sus experiencias. Aunque su idea era confrontarlos. Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. La bandera flameando, las sombras discordantes, la supuesta iluminación de estudio eran algunos de los cuestionamientos de Sibrel, aunque no dudó también en llamar ladrón y mentiroso a Buzz Aldrin, el segundo hombre en bajar a la Luna. Las consecuencias fueron inmediatas. Precisamente el propio Buzz Aldrin es el centro de otra teoría. Hay quienes afirman que su foto, mientras desciende desde el módulo lunar, es una prueba irrefutable que todo esto es una farsa. La foto fue capturada por Neil Armstrong. Aldrin se ve perfectamente iluminado, aunque está en un sitio que debiera tener sombra. Se suele decir que esta iluminación hacia Aldrin responde al reflejo del Sol en la superficie lunar. Pero la empresa especialista en gráficos por computadora NVIDIA fue un paso más allá y reconstruyó con la mayor fidelidad posible el punto de alunizaje del módulo Eagle. Pese al meticuloso trabajo, no les era posible emular por completo las condiciones de luz de esta foto. There was some additional light source that was just missing. Turns out we found a clip of videotape that was shot from the other side of the ladder. There is a huge, glowing, bright white light. And as we analyzed that video a little more, we realized it's Neil Armstrong himself. The bright white space suit that he was wearing reflected all that sunlight off of him and back onto Buzz Aldrin. Y de esa forma, como si en realidad fuera necesario, otra teoría era desacreditada. Aunque faltarían más, como por ejemplo la ausencia de estrellas en las fotografías de los astronautas. El propio Bill Kaysing, considerado uno de los padres de estas conspiraciones, decía saber el porqué. Astronomers could have easily discerned that the star positions were not those that would have appeared in a photograph taken from the moon. So it's another case where they could not fake it, so they simply ignored it. Pero la realidad es mucho más simple que eso. Y todos nosotros tenemos la experiencia de en el día no se ven las estrellas tampoco, aunque sabemos que están ahí, y no se ven porque tenemos algo sumamente brillante al lado que es el Sol. Frente a esos argumentos de teorías conspirativas hay que poner la evidencia sobre la mesa. Eso es el método científico. Misma evidencia que indica, por ejemplo, que esta bandera no está flameando como muchos creen. Su movimiento, una vez instalada, responde simplemente a la inercia. Cuando ellos clavan la bandera, bueno, el pie
de la bandera tiene que haber quedado un poquito tiritando. Y eso puede haber producido un ligero movimiento, que es obvio, dentro de la bandera. Pero una vez que la bandera se quedó ahí, la bandera quedó jugándole un 2-3 momias, no se mueve. Así que es un mito total. Pero más allá de todas estas dudas, el propio Neil Armstrong consideró que la historia y también el futuro entregarán elementos para refutar a quienes medio siglo después de la hazaña prefieren creer que esto nunca ocurrió. But people love conspiracy theories. I mean, they're very attractive. But it was never a concern to me because I know that one day somebody's going to go fly back up there and pick up that camera I left. Pero también quedaron en la Luna experimentos que todavía sirven para realizar pruebas desde la Tierra. Pedro Ramírez trabajaba en la base de la NASA en Peldehue. Y que ingresé a Peldehue en 1972. De ahí en adelante empezamos a trabajar de alguna manera con los experimentos que los Apolo dejaron en la Luna. Y por eso su opinión es tajante. No existe la posibilidad de que nunca hayamos llegado a la Luna. Si no, quiere decir que yo me he pasado muchos años de mi vida haciendo algo que no tiene sentido. Y para mí, por lo menos, tiene todo el sentido del mundo. Innegable avance científico que trajo la carrera espacial, el mismo que permite hoy, paradójicamente, acceder a más conocimiento o bien difundir las teorías conspirativas del supuesto fraude a través de Internet. Sea cual sea el caso, está claro que el hombre sí fue a la Luna y que sobran las evidencias científicas para afirmarlo. Ahora paso a comentaros las fotos. La primera es el programa, Entre Espacio-Tiempo, programa, como sabéis, de estudio e investigación del misterio, ciencia y tecnología, en el que podéis colaborar, sugerir y comentar. Esta segunda foto fue el cartel de las segundas quedadas de Amigos del Misterio, en la que las organizamos las tres asociaciones, Vestigium, Desde el Otro Lado 05 y Ufología Manises. Se realizó en la Casa de la Cultura, el Manises, el día 4 de mayo del 2019. Tuvimos varias exposiciones con unos ponentes con una gran profesionalidad como Iván Campos, Verónica Cano, Chus JC, Santi García y Pierre Monteagudo. Y una charla coloquio con experiencias contadas. En la tercera imagen es el primer ponente, Iván Campos. Nos hablará sobre la hipnosis y estamos presentando Chus y Rosario. Y en los vídeos nos lo grabaron Fran Recio y Mindalia. Desde aquí agradecérselo. La tercera muestra a Ete, que se encarga de entregar las figuras de la cerámica, la diosa Anunnaki y el Ete de la Asociación de Ufología, que siempre entregamos cuando hacemos un congreso. Andrea Pavón, nuestra Eto, después de hacer de aquí de Ete, pues resulta que rodó un cortometraje con Jack Fletcher, el director del cortometraje, La Familia, donde en este evento se aprovechó para darle un pequeño empujoncito recogiendo algo de economía desde los asistentes. El segundo libro de Pierre Monteagudo, del que nos hablará en esta ponencia. 6 documentos de la NASA donde admiten después de que el astrofísico Héctor Rojas trabajó con ellos. 7. Aquí en la charla coloquio hablando sobre experiencias. En esta, Verónica Cano, junto con Pierre Monteagudo, la escritora Paula Moreno y una amiga del misterio. En esta otra vemos algunos miembros de la Asociación Vestigium y Desde el Otro Lado 05. Aquí miembros de la Asociación de Ufología de Manises. En esta Chus y Fletcher. Y en esta Chus, Santi García, Elete y yo. Santi García es otro ponente que nos habló de otro libro que escribió
al que podremos ver en otra ocasión aquí en Tele Local de Manises. A todos estos ponentes que participaron, pues poco a poco iremos poniéndolos a todos para que lo veáis. Y bueno, hasta aquí las fotos. Ahora vamos a ver la ponencia de Pierre Monteagudo. Él nos hablará sobre la vida del científico astrofísico Héctor R. Rojas. Y a Pierre lo presentará Chus, el presidente de la Asociación de Vestigion. Bueno, vamos a verlo. Venga.
Bueno, la historia que nos va a contar nuestro próximo ponente, que es Pierre Monteagudo, es la historia de una cruzada buscando hacer justicia con su compatriota, con el astrofísico Héctor Rojas. Su primer libro, Expediente Rojas, hablaba del tema y, por fortuna, quien la sigue la consigue y poco a poco esa cruzada está dando sus resultados. Bienvenido, Pierre, y adelante. Gracias. La tecnología del cosmos. ¿Me permitís que os haga una pregunta? ¿Cómo ha llegado la tecnología del cosmos a Manises? ¿Cómo? ¿En tren? ¿En avión? No. Gracias a vosotros. Gracias a los amigos y amigas del misterio. Y es la primera presentación pública en la que tengo la oportunidad de dar las gracias y os pido un fuerte aplauso para la Sociedad del Misterio que me ha traído hasta aquí apoyándome todos estos años. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Gracias a vuestro apoyo estoy hoy aquí, porque si no hubiera contado con ese apoyo lo habría dejado hace mucho tiempo. Imágenes. Sí, esta es os voy a ir comentando muy brevemente. Vamos a escuchar porciones de audio que son realmente impactantes sobre el caso Rojas y luego yo dejaré tiempo para que me hagáis alguna pregunta. Ponemos el audio. Este audio os lo presento solo un fragmento de 2 minutos, 3 minutos, porque es el resumen de mi primera obra literaria, Expediente Rojas NASA Report 123, donde en 2016 ya le cuento al mundo que existen unos estudios que fueron clave sobre características de la Luna y que están perdidos, que están clasificados, perdidos, que no se encuentran, la NASA no los encontraba, lo cuento en el libro en 2016 y hoy os puedo decir que desde el 20 de febrero de 2019 esos 3 primeros estudios, 3 de 4, están publicados en el servidor del Programa de Información Técnica y Científica de la NASA y por primera vez después de 50 años con el nombre de su autor, Rojas Héctor R. Y creo sinceramente que son pocos los autores, los escritores o investigadores que han tenido pues un logro como este. Gracias a todo el apoyo que he recibido, hemos logrado que rectifique la NASA. Y el resumen hasta llegar aquí de años de trabajo, de investigación, es este audio que vais a escuchar, un fragmento. Seguimos con más temas después de ese oro que ojalá llegue a todos los hogares en una u otra forma en esta noche mágica. Nos vamos con más temas de descubrimiento. Ahora hasta Venezuela, un país que está de triste actualidad, a poner en valor a uno de sus compatriotas. Un tema curioso, misterioso y desconocido que nos ofrece nuestro próximo invitado, dedicado a todos los que en estos días están teniendo que abandonar su país en este momento. Tiene que ver con un ingeniero que estuvo a punto, si no cambió, la historia de los viajes espaciales. Ya veréis, escuchad, lo llamamos el Expediente Rojas. A lo largo de los próximos minutos y en compañía de nuestro siguiente invitado, vamos a tratar de conocer un misterio conocido como Expediente Rojas. Una investigación basada en hechos reales que cuenta la impactante historia de un niño prodigio llamado Héctor Rafael. Una historia de esfuerzos para superar la adversidad y que llevó al Dr. Rojas a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Durante su participación estelar en el programa Apolo, fue un científico clave en la misión para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna.
considerado el máximo experto en el suelo lunar, asesoró a los astronautas de aquella mítica expedición y con su brillantez contribuyó a impulsar la carrera espacial de los Estados Unidos. Y lo hizo, entre otras cosas, porque inventó una técnica matemática, NASA Report One, que puso a disposición de la NASA. De hecho, fue el propio Héctor Rafael Rojas el que procedió a realizar los ajustes necesarios en su sistema de ecuaciones, hasta obtener los datos de la superficie lunar, que luego utilizó para calcular con precisión el mejor lugar posible para el alunizaje de las misiones tripuladas. Conozcamos algo más de su historia. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna. Pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo. Ese es un extracto de una entrevista con Miguel Blanco de media hora y solo quería presentarlo a modo de resumen de lo que es el primer libro. Y seguimos ya para entrar de lleno en la tecnología del cosmos. Voy a acompañar mis palabras con imágenes pues para que sea más visual, más ilustrativo y para llegar y conectar con todos los presentes. Cuando me refiero al astrofísico responsable de los cálculos para aterrizar en la Luna y de garantizar hasta el extremo posible la seguridad de los astronautas que iban a caminar sobre la superficie de la Luna, estoy hablando del astrofísico Héctor R. Rojas, que está en pantalla. Esa es la foto extraída de su pasaporte. Corresponde esa foto a los años 70, ya cuando había salido de su trabajo estelar en la NASA para asesorar a los astronautas sobre cómo caminar en la Luna, cómo moverse para no tener accidentes. Ya había hecho un completo estudio selenográfico, habría descrito cráteres, valles, laderas, el interior de los cráteres, las planicies, la región ecuatorial, había hecho unas extrapolaciones increíbles, según el testimonio que he podido recabar hace un mes en Barcelona del asesor científico de Expediente Rojas, que es un astrofísico en activo, extrapolaciones muy complicadas. Es una técnica matemática mediante la cual calculó la temperatura de la región ecuatorial de la Luna, del lugar por el que iban a caminar Armstrong y Aldrin. ¿Y por qué fue muy útil o categórico o clave eso? Pues porque permitió garantizar o extremar las medidas de seguridad para que la misión fuera un éxito y los astronautas pudiesen luego regresar a la Tierra sanos y salvos. Bueno, de ese hombre os estoy hablando. Siguiente. Esa foto ya es de una página, 2 páginas del pasaporte del científico. De ahí está tomada la otra, que está incluida en el nuevo libro, en la nueva publicación, La tecnología del cosmos. Siguiente. Aquí ve, estos son, ¿dónde están los libros? ¿Dónde los he dejado? No, esos no tienen mayor importancia. Mirad, permitidme un segundo. Habéis escuchado antes decir a la asistente de Miguel Blanco hablar de una técnica matemática inventada por Héctor Rojas y cedida a la NASA. Bueno, esa técnica, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, que fue clave, decisivo para el aterrizaje en la Luna, es este. Está aquí, damas y caballeros, acompaño mis palabras con documentos. Está con la portada original, la portada del Centro Espacial de Vuelos Tripulados, que lo publicó en 1966. Este es el método inventado, creado por Rojas y cedido a los estadounidenses para recopilar datos de la superficie de la Luna, y que fue decisivo porque en la primera página de este
report de Rojas, el número 1, le explica a la NASA que no están dadas las condiciones de seguridad para garantizar la vida de los astronautas y que hay que trabajar en ello y que él mismo lo va a hacer. Os lo paso para que lo veáis y luego, por favor, me lo regreséis. Bien. En la foto anterior aparezco con estos dos. Estos son los reports 2 y 3. Anuncié que existían en 2016, el 1, el 2 y el 3. Todos son cálculos de características de la topografía lunar, temperatura, refracción de la luz, cantidad de luz que refleja, bueno, un estudio selenográfico completísimo. ¿Qué sucede con esto? Que hace años, cuando publiqué la información, los obtuve en París, en el Observatorio de París. Me digitalizaron la copia y yo ya los tenía. Cuando le dije a la NASA que debían publicarlos en su servidor de información técnica, porque así lo exige la ley, que documentos técnicos y científicos patrocinados por la NASA estén allí, me dijeron que no existían, que no eran de ellos. La NASA, y lo reseña hoy el diario La Razón, en su edición impresa de hoy para la Comunidad Valenciana, lo titula, tal como lo he declarado: la NASA en transparencia suspende. Soy docente, profesor o docente de formación profesional y os puedo decir que no se les puede creer casi nada. Suspenden en transparencia, cero. Yo mismo les envié el contenido de estos 3 reports para que ellos, invocando por mi parte la Ley de Libertad de Información de la estadounidense del año 66, mediante un acto jurídico, les he obligado a rectificar, con ayuda de muchísima gente. La sociedad civil en España ha contribuido muchísimo y han tenido que rectificar y han recibido los estudios, los han solicitado a la Lockheed Electronics, donde trabajó Héctor Rojas en el año 66-67, bajo contrato del Magnet Spacecraft Center de Houston, uno de los complejos de la NASA más importantes del mundo. Y finalmente, después de varios meses de luchar, hemos logrado que los publiquen en su web. No sé cuánto tiempo estarán ahí. De hecho, a continuación, un día completo, la web, me estoy refiriendo al servidor de la NASA, estuvo sin señal un día completo. Bueno, ahí están, hay capturas que incorporo al nuevo libro y aquí están físicamente para que los veáis. Con muchísimo gusto los he traído. Luego me los devolvéis.
Aún así, sí, esos que aparecen en esa foto son los originales. Los dos únicos que parecen que existen en el mundo. Me di cuenta que era la segunda edición de estos reports, que la tenían en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y les pedí que la enviaran por un intercambio bibliotecario a Valladolid, a la biblioteca de la Universidad de Valladolid, la Biblioteca Reina Sofía. Me los enviaron, amigos y amigas. Esa foto es con los documentos originales, publicados hace 50 y tantos años por la NASA, y que luego han dicho reiteradamente que no existían, que no eran de ellos, y al final han tenido que rectificar, cosa que es de agradecer, lamentar el tiempo, y entre todos y todas lo hemos logrado. Y ahí están los documentos para apoyar mis palabras. Os confieso que tenía ganas de salir corriendo de la biblioteca con ellos. Sí, bueno, en lugar de eso informé al curador de la universidad, al restaurador de la Universidad de Utrecht, que me manifestó su agradecimiento, su sorpresa. Sacaron esos libros, estaban en el archivo del observatorio de Stonehenge o algo similar, allí. Los sacaron de allí para restaurarlos y ahora forman parte de la colección de libros raros de la Universidad de Utrecht. Estos parecen ser los únicos que quedan en el mundo. Bien, esta es otra foto. Fijaros que están en algún sitio están bastante deteriorados. Presentan, además del título y el nombre del autor, los datos de la NASA, su logo, y el Magnet Spacecraft Center era el hogar de los astronautas, donde tenían su casa los astronautas de las misiones Apolo, donde se formaban, se preparaban, donde los cuidaban. Allí estaba Rojas también en los días del Apolo 11, que se cumple este año el 50 aniversario. Bien, otra perspectiva. La información publicada. Según apareció la información en prensa, pues inmediatamente se reseñó en varios medios. Y os paso algunas para que las veáis. Informaciones de diferentes medios. Todavía no es suficiente porque se requeriría más que intervinieran los medios nacionales. Quizá, pues, no sé, los grandes medios dedicados al misterio, que permanecen muy callados sobre este asunto, no sabemos muy bien por qué. Bueno, sería interesante que dijeran algo. Y esta es una reseña sobre el asunto, donde menciona en Leganews, un periódico digital de Leganés, pues la publicación de esos reportes. El Correo de Burgos, una noticia amplia. La captura, muy importante, esta es la captura de la pantalla en el propio servidor de la NASA. La tomamos y está a disposición y será incluida en el libro La tecnología del cosmos para que pueda permanecer allí de forma indefinida, independientemente de lo que ellos quieran hacer en el futuro. Bien, este es un vídeo cortito, pero prefiero seguir con las diapositivas. Bien, os voy a hablar de esto. Fijaros. Esta foto que está aquí, ahora os la voy a pasar. Esta foto resulta que fue publicada, distribuida, fijaros la investigación a dónde lleva. En esta revista, Optical Spectra, de 1968, aparece un artículo donde el propio Héctor Rojas explica los 5 estudios que ha hecho para la NASA en un año, de agosto del 66 a agosto del 67. Aquí está explicado todo, de forma sintetizada, resumida.
de manera tal que está todo negro sobre blanco, no hay vuelta de hoja. Entonces, en mis apelaciones a la NASA para que publiquen los informes, yo les he enviado esto como adjunto, varias pruebas, y una de ellas es esta. ¿Qué pasa? En el directorio de contenidos aparece, y lo veréis ahora, el nombre del autor, Rojas Héctor R. Y luego hay 2 páginas donde describe su trabajo para la NASA y además le pide a la NASA, al administrador, que rectifique sobre una fotografía que, por cierto, esta fotografía fue distribuida en el año 68 como correspondiente, fue distribuida por la NASA. Es una foto tomada por una de las sondas espaciales de la serie Surveyor, que enviaron para tomar fotos, para preparar todo el terreno para poder aterrizar sobre la superficie de la Luna. Y la NASA la distribuyó a bombo y platillo diciendo que era del circo o del cráter lunar Copérnico. Y resultó que se formaban comidillas de científicos que en privado pues decían que no, que ese no era Copérnico, sino que es Kepler. Por cierto, Alos, en el libro que me has regalado sale esta foto. Atribuida al cráter Copérnico, y hoy sabemos que no es Copérnico, y tuvo que decirle Rojas por qué no era al administrador de la NASA y pedirle que rectificara y que enviara la información a científicos también en Francia y en Europa, para que no tuviera alguien algún accidente en un momento dado si enviase una misión espacial basado en esta foto. Y así fue. Aquí en el artículo se explica todo, está en inglés, por supuesto, es una revista estadounidense del año 68 que tiene información valiosísima sobre no solo sobre el caso Rojas, sino sobre el fabricante de las cámaras Hasselblad que se utilizaron en la Luna, una cantidad de información que iré contando poco a poco. Muchas cosas se han incorporado al libro y otras cosas las iré contando poco a poco. Bueno, lo cierto es que Héctor Rojas, con su método de las transformaciones sucesivas, el método 1, demostró que las temperaturas asociadas con esta imagen, las temperaturas que había calculado con el método, no se correspondían, y que en realidad no se correspondían con Copérnico, sino que en realidad se corresponden con Kepler, y lo comunicó. Y de hecho, deciros que lo comunicó no solo en Estados Unidos, sino también a científicos en Europa con los cuales tenía mucha confianza. Ahora lo podéis ver, aquí está resumido, sintetizado, y por si acaso aquí está la revista completa. Me llegó la información de que la revista estaba en Barcelona, en un archivo muerto, y le pedí a la Universidad Politécnica de Cataluña que trasladara de Lleida a Barcelona el ejemplar original. Y hace aproximadamente un mes me fui a Barcelona, lo consulté durante varias horas, me leí el texto que me interesaba y luego yo mismo me escaneé la revista completa. Y ahora, amigos y amigas, os puedo decir que un ejemplar de toda esta información, con todos los reports, ha sido puesto a disposición, es la primera vez que lo anuncio públicamente, a disposición del Museo de Ciencia y Tecnología de España para que los pongan en su sede, una en Alcobendas y otra en La Coruña. Y tienen todos los estudios que he encontrado por el mundo, científicos de Héctor Rojas, estos 3, más otros trabajos importantísimos que ha hecho, han quedado a disposición del Museo de Ciencia y Tecnología de España, y ellos, en el momento que crean conveniente, lo incorporarán a su patrimonio, y el legado científico de Héctor Rojas habrá sido rescatado porque forma parte del patrimonio de la humanidad, forma parte de un hito histórico para la llegada del hombre a la Luna, y el legado científico quedará rescatado para la posteridad. Bien, en la portada de la revista, sí, adelante. Este es el artículo, adelante.
¿sí? El final del artículo. Bien, la tecnología del cosmos. Pues, ¿qué presento en este nuevo trabajo? Pues cosas, yo sinceramente estoy bastante impactado por lo que voy descubriendo, impresionado, porque todo lo que he comentado en estos años de trabajo se confirma. A mí no me importaría decir, mire, al decirle al público, sobre la teoría que tenía o sobre las ideas manifestadas de los posibles viajes de Héctor R. Rojas a la Luna, mire, he obtenido información que señala que no fue así. No me importaría decirlo. Y bueno, pues antes tenía información, reseñas periodísticas que indican que participó en vuelos no oficiales, vuelos secretos no declarados en ningún sitio. Y si tuviera información en contrario ahora, en la tecnología del cosmos lo contaría, diría, pues mire, no fue así. Sin embargo, debo decir que en este nuevo libro, la segunda parte íntegramente dedicada al caso Rojas, se confirma todo lo que planteo en el primero. La posibilidad real de que el científico haya formado parte de tripulaciones no declaradas y que haya hecho determinados experimentos sobre la superficie de la Luna para apoyar la carrera militar armamentística de Estados Unidos, para la posibilidad de establecer bases militares en la Luna. Esto ya no es un secreto, esto es historia. Hace años decía que los políticos estadounidenses, en todo caso Kennedy, se había puesto de acuerdo con los militares para desviar o llevar presupuesto estrictamente para actividades militares al programa Apolo para llegar a la Luna. Y yo decía, ¿por qué los militares permitieron eso? El alto mando, el Departamento de Defensa. Pues porque Kennedy les prometió que sobre la base de ese hito histórico, que para él a nivel político le venía muy bien, se comprometió al establecimiento de bases militares en la Luna. Yo lo decía, pero en 2014, ¿qué sucedió? Se desclasificó el proyecto Horizon, un completísimo proyecto de hace más de 50 años, donde se explicaba detalladamente todas las gestiones que se estaban haciendo en Estados Unidos desde el propio gobierno para establecer una base militar permanente en la Luna. Entonces, esto ya no es ni misterio, sino es absolutamente detalles históricos. Hablaban de las tripulaciones que había que enviar, de los especialistas, de prospecciones geológicas, de elegir el mejor lugar para situar la base, de cómo protegerse de las radiaciones, de qué tipo de maquinarias había que enviar. ¿Y cuál era el propósito final? Pues emplazamiento para lanzar misiles nucleares, claro. La posibilidad en un momento dado de lanzar misiles con cabezas atómicas, incluso desde la superficie de la Luna. Bueno, todo esto y mucho más en la tecnología del cosmos es el libro, la segunda parte que saldrá dentro de unos días, y la primera edición dedicada especialmente a los amigos del autor, firmada, autografiada y dedicada a mano y enviada por correo postal a todos aquellos que la queráis. Lo recibiréis en unos días porque ya está al caer. Sí, veis un aspecto, muchas personas no han visto nunca lo que es el módulo lunar. Pues esta es una foto del módulo lunar. No recuerdo si es, probablemente es el Apolo 11, pero estaban construidos. Un dato interesante, de estos no recuerdo exactamente cuántos, pero se construyeron hasta 15 unidades. Y luego resulta que oficialmente reconocieron solo 6 viajes tripulados a la Luna. Entonces hay una incongruencia allí. Y sí, los ingenieros dicen que es que construyen muchas copias de lo mismo, porque por si las necesitan. Pero a mí esa explicación no me cuadra mucho. Que hayan construido 15 módulos lunares
o que hayan construido 15 módulos de comando, los que permanecían en órbita alrededor de la Luna, y luego el módulo lunar bajaba a las 15, 16 cohetes Saturno para impulsar la misión a la Luna, y que luego hayan utilizado específicamente 6 módulos lunares o 7, a mí no me cuadra eso. ¿Y por qué no cuadra? Pues porque hubo otros vuelos que no contaron nunca, que no explicaron, que no hablaron de sus tripulantes, ni de... ¿Y por qué? Pues sencillo, porque iban a hacer experimentos que no quiere que la gente se entere de lo que estaban haciendo allí. Bien, una de las reseñas periodísticas que apoya mi trabajo del año 1969 tiene este aspecto, el original, que lo conservo, claro, he accedido al original y lo conservo, y es donde se anunciaba esto, distribuido por una agencia de prensa entre los días 17 y 18 de julio de 1969, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. ¿Y qué decía el titular? Que el propio Héctor Rojas viajaría a la Luna en 1 o 2 años. A la postre, también mi padre me lo explicó en su día, mostrándome los documentos con sus experimentos, y yo no tengo motivo alguno para pensar que me haya mentido, sino todo lo contrario. Yo vi los documentos, los tuve durante por espacio de 8 años, eran ininteligibles, y se presume, o estoy convencido, de que contenían ciertos experimentos etiquetados como información ultra secreta. Bueno, para apoyarlo esto y la diapositiva siguiente, que ha sido tratada para mejorar su visibilidad, su lectura, e incorporarla a la tecnología del cosmos como un testimonio para la posteridad que obligará a la NASA o a cualquier otro a rectificar un poco la historia de la llegada a la Luna. Esta foto del científico cuando era joven, cuando apenas se estaba graduando en la Sorbona en 1956, habla de la condición humilde del científico. Esto es muy importante, esta es la moraleja de esta historia. La moraleja de Expediente Rojas y de la tecnología del cosmos es que su protagonista, el doctor Rojas, tenía una voluntad de hierro para superar la adversidad, para enfrentarse a las dificultades, y eso fue lo que le llevó a él a salir adelante pese a tener una condición, haber nacido en el seno de una familia muy humilde. Y a pesar de ello y de tener que contribuir a la economía familiar haciendo diferentes trabajos, salió adelante. Y más decisivo fue esa voluntad férrea de continuar, de luchar, de trabajar, de seguir adelante, fue mucho más decisivo en su éxito profesional que la propia inteligencia. Decir que también era pues superdotado con un coeficiente intelectual de 140, que en su etapa en Francia se le hicieron muchísimos estudios y que se sabe que tenía memoria, lo que se conoce coloquialmente como memoria fotográfica, es decir, podía leer un documento y recordarlo ya para siempre. Bueno, pero aún así la aspiración de este autor es que los más jóvenes de casa se sientan entre líneas, encuentren en la lectura del libro una inspiración para instalarse en la cultura del esfuerzo como medio para lograr objetivos y alcanzar metas en la vida.
siguiente. Bien, esta es la carta donde dice, amplificada, donde dice Héctor Rojas, en febrero del 69 me estoy preparando para ir al cuartel general de la NASA a hablar de la posibilidad de mi propio viaje a la Luna. Lo confiesa a un amigo mediante una carta privada. Dicho sea de paso, en la tecnología del cosmos os contaré que eso se confirma porque lo dice en febrero, la carta está fechada en febrero en Orland Park, que es un barrio de Illinois, en Chicago, donde estaba trabajando para la NASA bajo contrato del Manned Spacecraft Center de Houston y estaba en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Illinois en Chicago haciendo un estudio adicional a los otros 4, un estudio sobre radiaciones en la atmósfera de Venus. Y como eso está todo explicado en la revista que os acabo de enseñar, pues está negro sobre blanco. Contratado por NASA en Chicago, y mientras estaba en Chicago explica que se prepara para ir al cuartel general de la NASA en Washington, a unos 1000 kilómetros de distancia, y efectivamente al mes siguiente, en marzo del 69, escribe desde Washington, el 24 de marzo desde Washington, manda al menos una carta a la que he podido acceder y analizar, y lo cual pues indica que, como dijo el personaje antes, iré a Washington a hablar del tema, del asunto, y luego lo he podido ubicar en esa ciudad. Por cierto, a la que iría innumerables ocasiones para hablar con la directiva de la NASA, cosa que por supuesto ahora nadie sabe nada de eso en el entorno de esta entidad. Bueno, si volvemos a la anterior, os hablaré del megaproyecto, el Centro de Estudios Espaciales Venezuela-NASA, que era un megaproyecto para trabajar en investigación científica, en desarrollo de tecnología para el progreso social de los pueblos del mundo. Y en ese megaproyecto se iba a construir sobre 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares, y iban a intervenir, a apoyar 32 naciones, 16 de Europa y 16 de América. Y estaba todo listo. Rojas había trabajado durante 4 años, desde el 71 al 76, para crear ese proyecto de estudios científicos. Y quería que trabajara al margen de la Guerra Fría, es decir, apartado del mal rollo de estadounidenses y soviéticos enfrentados enconadamente en la Guerra Fría. Y entonces se le ocurrió la nefasta idea de ir a protocolizar el apoyo de Estados Unidos en ese último viaje a Washington, autorizado por el malo de la película, por Henry Kissinger, secretario de Estado, con el conocimiento de la Casa Blanca de Ford. Y ya, claro, cuando fue con esa historia a Washington, ya le echaron mano. Allí permaneció muchos meses, quizá hasta 1 año, y ya luego fue devuelto pues con importantes limitaciones cognitivas. Sobre todo este proyecto os cuento también en el nuevo libro, La tecnología del cosmos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, la información de esto está sacada. Estos son, veis que está incluso que tiene pues alrededor de la página, está comida por el tiempo, ha quedado así maltrecha, porque eso es un documento que está en mi poder, que me ha llegado por la colaboración de personas en el mundo, que es una revista en formato papel, que me ha llegado, y ahí está todo bien explicadito por declaraciones del científico. Y entre otras cosas, habla de la tecnología incautada por los militares estadounidenses en Roswell, en Nuevo México, en 1947, cuando, y ahora os puedo confirmar, cuando cayó o fue abatido un ovni, o quizá hasta 2 naves. Bueno, pues sobre eso también habla. ¿Sí? Gracias a esta carta manuscrita, en La tecnología del cosmos os puedo presentar un informe grafológico de la personalidad del científico. ¿Por qué es importante? Porque un experto en la materia, un experto muy cualificado, ha analizado
la grafología de Héctor Rojas y ha emitido un dictamen. Y tal cual me lo ha enviado, así está, completo de 3 páginas en el libro. Informe grafológico que habla de la personalidad del científico. Bueno, gracias a esta carta que recibí de Estados Unidos, de un archivo perdido, he podido construir el informe grafológico de este gran hombre. Siguiente. Bueno, esta imagen, la imagen de la atmósfera de Venus, la traigo a colación para decir que pese a todas las gestiones realizadas, aún continúa el 5º informe de Héctor Rojas para la NASA, continúa estando en el limbo, no existe, no se sabe dónde está. Ahora pediré dentro de poco, mediante un acto jurídico, amparado en la Ley de Libertad de Información estadounidense, pediré que lo saquen a disposición del público. Es el 5º informe que hizo Rojas sobre la atmósfera de Venus, hablando de radiaciones en la atmósfera de Venus. Y es el que os decía que hizo mientras estuvo en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Illinois, en Chicago, al norte de Estados Unidos. Bien, recientemente ha habido una publicación en la revista de Misterio Tanit. Si nunca la habéis visto, la habéis leído o la conocéis, os animo incluso a tener la suscripción. Es una revista fabulosa. Yo la recibo cada 2 meses cuando la publican, y de la revista de Jorge Coelho, y ha hecho un reportaje amplísimo que contiene toda la última hora del caso Rojas y habla también de la tecnología del cosmos. Ha sido recientemente publicado. Siguiente. También se ha hecho la noticia, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, amigos y amigas. Yo me gusta explicar las cosas desde un punto de vista científico, pero aquí lo que ha habido es las componendas de 2 gobiernos para mantener oculto el legado de este hombre. Y en el nuevo libro se confirma todo y profundizo, se tipifican los delitos cometidos, las atrocidades cometidas contra Rojas, y se habla de conspiración porque es eso, las componendas entre funcionarios públicos de 2 gobiernos para ocultar el historial profesional de un hombre clave en la llegada del ser humano a la Luna. Bueno, de la mano y la colaboración de todos, Expediente Rojas ha llegado hasta el Carnaval de Río de Janeiro. Estos personajes me enviaron esta foto ya para ilustrar el final de esta historia, por los momentos. ¿Sí? Esta es una imagen de la Luna en blanco y negro, una composición de un artista impresionante, un astrofotógrafo que ha hecho esto con miles de piezas. Y luego esta es en color. ¿Por qué es importante esta foto? Porque esos colores hacen referencia a los minerales, a los elementos químicos que hay sobre la superficie de la Luna. Y recientemente he empezado a recibir información de ciertos elementos que fueron encontrados por las misiones Apolo y de los que nunca se ha hablado. Y ahora me está ocupando el tiempo investigar cuáles son esos elementos que las potencias aspiran, y sobre todo los estadounidenses que se lo han callado, aspiran llegar allí. Y no son solo helio 3, hay más cosas. Y están a ras del suelo, en las capas superficiales de la Luna. Y solo están esperando el momento, y por eso ahora se reactiva todo el tema de las misiones a la Luna. Están esperando el momento en que sea rentable extraer esos elementos, esos minerales de la superficie de la Luna y traerlos a la Tierra. Y cuando sea rentable, irán allí, se establecerán permanentemente, y después de haber expoliado la Tierra, lo harán también con la Luna y cualquier otro sitio a donde lleguen. Esto será un expolio permanente. Y bueno, pues sobre eso empezó a hablar Héctor Rojas en los años 80, lo que habían descubierto, y se refirió en concreto a un determinado elemento como mucho más fuerte que el acero. Y sin embargo el gran público, pues no hemos tenido ninguna noticia de eso. ¿Sí?
Bueno, mis amigos, y aquí es el momento en que yo me tengo que callar y responder a las preguntas que queráis hacerme sobre el caso Rojas, fundamentalmente. Bueno, yo de caso Rojas no sé, yo de la Luna, sí. Concretamente. Lo que hay es superficial porque realmente parece como que la Luna, los cráteres no adentran más de 4.000 kilómetros, entonces eso... Nada, es un mito. Vale. Es desinformación. Hay cráteres que llegan hasta una profundidad, cráteres de impacto de 12 kilómetros. El cráter Aiken, por ejemplo. Hay cráteres muy profundos en la Luna, bastante más de 4 kilómetros. La Luna es más o menos no sé si entre un cuarto y la mitad de la Tierra. Bueno, sí. Tiene mucha profundidad, tiene un radio importante, tiene muchas capas, no es hueca, no es metálica, sino que tiene una composición, y eso está demostrado, acaba de declararlo un científico ruso en apoyo pues, de las misiones a la Luna. Acaba de decir que la Luna, en cuanto a su composición mineral, geológica, es prácticamente idéntica a la Tierra, porque la teoría más aceptada es que la Luna es un trozo de la Tierra a partir de una colisión cósmica, y que los trozos, por acción de la gravedad, en un momento dado se unieron y dieron lugar a la Luna. Bueno, que sepáis que la composición es casi idéntica a la de la Tierra. Paqui. A ver, yo desde que te conozco, te sigo, hablamos, tengo el libro y tal. Mi pregunta es, si la NASA no quería o no ha querido nunca reconocer que este señor ha existido, ¿por qué esos documentos no los ha destruido? En la NASA no los tenían. X. No los tenían. Fueron retirados de los centros de trabajo. Yo he encontrado que Rojas estuvo al menos en 5 centros de trabajo de la NASA por todo Estados Unidos. Estos documentos que ahora han publicado fueron retirados de sus archivos. Ahí se intuye la presencia de una mano peluda. La mano peluda de Kissinger, del Departamento de Estado y de la CIA. Los informes de Rojas fueron retirados, a pesar de que son clave en todo el proceso para llegar a la Luna. Y no hay nada. Y en el segundo libro se confirma esa tesis, porque me busqué a un experto en búsqueda de información que preguntó en el Instituto de Tecnología de Illinois: oye, ¿qué sabéis allí en Chicago de este hombre? No hay nada. El gerente de recursos humanos de esa institución se remontó en su búsqueda hasta los años 30 y respondió: no hay nada sobre Rojas. Si no digo que no existiera, me refiero a que porque han dejado que esos documentos no los han destruido. O sea, porque si los hemos obligado, entre todos los hemos obligado. ¿Qué pasa? Que la NASA no los tiene en sus archivos, pero los recibe de parte mía y de parte de un astrofísico. Previamente, 6 meses antes, se los había enviado un astrofísico de Massachusetts. Me los había pedido a mí. Yo le envío los archivos digitales. El doctor Peñalosa Murillo le dice a la NASA, a los que gestionan el servidor técnico de la NASA: oye, que estos informes tenían que estar allí y no están. Y la NASA le contesta: no son nuestros, eso no sabemos nada de eso. Pero mira, aquí están, y se los envía, le envía los informes que había recibido de mi parte. ¿Y ahora qué pasa? Realiza un acto jurídico solicitando la libertad de esa información y la puesta a disposición del público. Y pasan 6 meses. Cuando veo que no reaccionan y ya me entero del asunto, en enero de este año yo mismo invoco la libertad de información y le digo: ¿qué pasa con esto? A ver, ¿dónde está esto? Y finalmente me dijeron, el día 10 de febrero, no se me olvidará nunca, me dijeron: mañana están puestos en el servidor. Al día siguiente me dijeron: bueno, no va a ser tan rápido. Ya yo no me creía nada. Va a tardar algunas semanas.
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y finalmente la NASA me envía una comunicación el 20 de febrero señalando, todo esto está por escrito, comunicaciones incluso por escrito de la NASA con el logotipo de la NASA, indicando que desde el 20 de febrero están publicados en su servidor. Y efectivamente así, yo me levanté en el salón de mi casa y corría de un lado para otro. Finalmente están allí, lo hemos logrado entre todos. Y ha sido obligado por un acto jurídico, porque el siguiente paso, pues, y os lo explicaré con el report 4, el siguiente paso, cuando dicen no están y uno no tiene el contenido para enviárselo, ellos entonces dicen no han existido nunca, no llegaron o están todavía... Y entonces el siguiente paso es una apelación directa al administrador de la NASA y el siguiente paso sería una demanda judicial por violentar o transgredir la ley de transparencia de Estados Unidos. Se han visto obligados, no han tenido más remedio. Si tú no hubieras tirado de esa pequeña madeja, esto no se hubiera sabido nunca. Nunca llegan allí. Y para estas personas que lo tenían estos archivos, ¿por qué no los queman? ¿Por qué no los deshacen? ¿No los destruyen? O sea, si tú quieres negar una cosa, a lo mejor hay que quitarla del medio. Bueno, porque ellos lo hicieron, pero este proceso de retirar estos archivos se fue dentro de la NASA y en el territorio estadounidense. Pero yo los había encontrado en París y los encontré en Utrecht, los tenía y yo se lo enviamos a la NASA. El ocultar esa documentación y mucha más que seguro que habrán ocultado, ¿no sería en relación para que las otras potencias no se enterasen de esa información? Bueno, probablemente, porque el propio Rojas, si hubiera cedido estos estudios a los soviéticos, ellos habrían llegado antes a la Luna. Sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda. Porque los soviéticos fallaban en el tema de la topografía lunar y entonces las misiones, en vez de aterrizar suavemente, se estrellaban. Les pasó con varias misiones. Pero era porque no tenían la información que los cálculos que Rojas había hecho. Pero la técnica para entrar en órbita y llegar a la órbita de la Luna y descender ya la tenían. Si hubieran tenido los cálculos, en el año 67, 2 años antes, podían haber aterrizado con misiones tripuladas. Sí. ¿Qué pregunta más fuerte? Más fuerte, Sí, le borraron los recuerdos, particularmente los relacionados con su época de trabajo. Eso se puede hacer de manera selectiva incluso. Le hicieron mucho daño. Hay un testimonio en el primer libro, en Expediente Rojas, un párrafo donde dice claramente lo que le hicieron. Y ahora ya está, a petición del público, está explicado con lujo de detalles en el segundo libro, en la tecnología del cosmos. Lo que le hicieron, cómo categorizar de acuerdo con las leyes internacionales los delitos cometidos y las atrocidades cometidas contra Rojas. Todo está ya incluido en esta segunda parte de la historia. Yo quería comentarte, Pierre, que hables de lo del libro este que vas a hacer, cómo comprarlo, todo eso, ¿vale? Sí, de momento, ¿verdad? Como todo esto me ha supuesto una inversión de muchos miles de euros, pues al final he tenido que hacer una especie de crowdfunding para poder publicar el segundo libro, La tecnología del cosmos. Y entonces es una primera edición muy especial porque lleva el membrete a amigos del autor, va dedicada a mano, y se envía por correo postal el mismo día o al día siguiente que yo los reciba. Y de esta manera, cualquier amigo o amiga que quiera tener este testimonio por escrito y para la posteridad, pues lo podrá recibir en casa con todo mi agradecimiento en los próximos días, entre mediados y finales de mayo. La información, toda la que tú vas a dar, va a estar reflejada en las asociaciones. Claro, ¿vale? Claro, y hay muchísima más información que se me queda porque es claro, lo que cuento en el libro. ¿La gente a dónde se tiene que dirigir para ponerse en contacto contigo? Al correo electrónico expedienterojas@gmail.com. Cualquier persona interesada en tener un ejemplar dedicado del libro me escribe a expedienterojas@gmail.com y yo le envío. La contribución son 16 euros. 16 euros,
Y luego el crowdfunding establece que si en vez de 16 se contribuye con 20, hay unas recompensas, unas postales con información privilegiada que estoy diseñando, que van a ir firmadas, postales en A4 firmadas, alguna similar a esta, por ejemplo, que es la portada del Report 4 y que la van a recibir firmada y con una explicación adicional por detrás las personas que apoyen la publicación del libro. Después de comer te lo pido. Bueno, muchas gracias, amigos, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos vosotros y vosotras. Gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante que tenéis y haberlo dedicado para conocer esta cosa. Ahora soy yo el que os da el aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Chus. ¿Qué tal si das la luz? Sí, la luz, pues enseguida voy a dar la luz. Sí. Para la foto, espera un momentito. El aliento entrega. Un agradecimiento por tu ponencia. Eso. ¿Quién sostiene el libro, Rosario? Vale. Bueno, pues estamos aquí las dos asociaciones y... Gracias a todos. Muchísimas gracias, amigos y amigas. He hecho un alto en el camino porque estoy con la publicación del libro para venirme desde Valladolid para estar con vosotros. Y a continuación marcho dentro de un rato precisamente para continuar trabajando y traeros todo. Y que sepáis que hay mucho más. El último capítulo de esta historia no está escrito y me llegan informaciones fidedignas que confirman de boca de un científico rigurosísimo como Héctor Rojas que lo de Roswell fue todo real y que se montó un teatro de operaciones militares para incautar tecnología y, contrariamente a lo que he sostenido durante estos años, no hablaba de tecnología humana, sino de otra cosa. Y ya sabéis a qué me refiero, y en eso estoy trabajando. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Sí, por la humanidad. Bien, gracias a ti por entregarme. Nada. Damos paso a la publicidad y volvemos en unos minutos.
Bueno, pues hemos compartido ya la ponencia de Piel Monteagudo. Espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado con ella. Para mí fue importante, me gustó muchísimo. Además, es muy significativo que gracias a Piel Monteagudo, su lucha constante, bueno, pues ha llegado a reconocer, y la NASA ha llegado a reconocer que Héctor Rojas trabajó para ellos y que gracias a él la humanidad dio un paso de gigante cuando por primera vez pisamos la Luna. Y ahora vamos a ver un vídeo en el que me gustaría daros información porque hay muchas dudas sobre si llegamos a la Luna o no. Con vosotros el vídeo. Eagle, we got you now. It's looking good, over. Roger, copy. Around angles, S-band pitch, -900, yaw, +18. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second. You're looking great to us, Eagle. Give us a reading on the 1202 program alarm. Roger, we got you. We're going at alarm. Good radar data. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4,200. Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Stop alarm. Altitude 1,600. 1,400 feet, still looking very good. 700 feet, 21 down. 33 degrees. 100 feet, down at 19. 1201.
1201. Roger, 1201 alarm. We're go, same type, we're go. Altitude, velocity, light, 8.5 down, 220 feet. 13 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. Good. Through the window of the Eagle, Armstrong and Aldrin see what no human eyes have ever seen before. Their spacecraft casts a long shadow across the undisturbed dust of centuries. Seven hours after landing, after careful preparations for later ascent were completed, Armstrong opens the Eagle hatch and begins his climb down to the surface. The first footsteps on this strange new world must be taken cautiously. The moon has only 1/6 the gravity of Earth. The nature of its surface was still unknown. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Once on the surface, Armstrong scoops up a small sample of lunar dust and rock, precaution against the possibility of an emergency takeoff. According to plan, astronaut Aldrin now descends from the Eagle. He and his equipment would weigh 383 pounds on Earth. Here, they weigh about 66 pounds. For a brief moment, the first men on the moon stand and look at the stark, lonely landscape around them, an experience which no one before them can share. But there is much to be done in the limited time which they can stay on this airless, cloudless satellite of Earth. This sheet of metal foil traps and holds particles from the sun, the so-called solar wind, or barrage of solar energy, which constantly strikes the moon's surface. Results of this experiment will be taken back to Earth to reveal new secrets to anxious scientists. An American flag is left behind on the moon, together with medals honoring American and Soviet spacemen who lost their lives in earlier space tests, and a small disc carrying messages of goodwill from 73 nations on Earth. A plaque. Here, men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind. Espero que os haya gustado este vídeo.
aunque la verdad que a veces cuanto más información, más desinformación, más dudas y más nos cuesta coger el grano de la paja. Espero que sepáis separarlo, que tengáis vuestra propia opinión. Y ahora desearos desde Televisión Local de Manises que tengáis una noche estupenda, maravillosa y mágica. Bueno, es hora de la despedida. Agradeceros por elegir vernos, por dedicarnos vuestro espacio y tiempo, casi 2 horas con nosotros, y sabéis que podéis participar, sugerir o comentar. Nuestro correo asociacion@ufologiamanises@gmail.com. Hasta dentro de 7 días, amigos. Si te ha gustado, me lo puedes hacer saber dando me gusta, y si quieres seguirnos, te puedes suscribir al canal. Te esperamos aquí, entre el espacio-tiempo. Tu espacio, tu tiempo, tu programa.